¿Usabas la vestimenta indígena? Claro. Entonces, claro, mi mamá siempre tenía muy claro el hecho de mantener la identidad. Y desde yo siempre saberme que soy de tal comunidad y este es mi vestuario y punto, así como... Claro. Y no había espacio a que yo, no sé, diga, no quiero, no. Claro. Es así. Y así te pones y así te vas y así ya. Pero así eso no había una complicación en la comunidad. Indígenas, yo creo que todos o casi todos, no sé las nuevas generaciones, pero pienso que casi todos atravesamos varias etapas dentro de esta autoidentidad, digamos, ¿no? Y pasamos, sí, por la vergüenza, pasamos por la incomodidad, transitamos también, sí, muchas sensaciones diversas. Entonces, esto como parte de justamente toda la desigualdad, la ignorancia, los complejos que le atraviesan a esta sociedad ecuatoriana, ¿no? Y sobre todo en Riobamba, que decían, o sea, toda la aristocracia ahí asentada en la urbanidad. Claro, inclusive desde... Sí, cuando no hablas quichua y cuando has crecido mucho tiempo en la urbanidad, claro. De pronto cuando te encuentras con otros comuneros, tal vez de tu misma edad y todo, como que te miran con recelo y si no hablas el quichua es peor, como que... Entonces siempre esa mirada yo creo que me puso como en un lugar de no sentirme lo suficientemente buena indígena. Correctamente indígena. Y esto te pasa, ¿sabes qué? Creo que hay mucha gente, te digo también que nos pasa, no necesariamente tienes que ser artista, porque hay muchos indígenas urbanos que dice, tú ya no eres comunitario, pero sí, también claro. La urbanidad te dice, tú eres indígena, tú eres del campo o tú eres de una comunidad. Sí. Entonces terminas a veces siendo ni de aquí ni de allá. Un poco esa sensación. Y te crea una complicación, ¿no? Sí. Uno puede estar muy seguro de, sí, yo soy indígena, soy purúa, soy quichua, pero claro, esa sensación de como ni de aquí ni de allá, yo creo que es porque, claro, hay como no hay como una aceptación, ¿no? Claro. Ni del un lado ni del otro. Entonces, a lo que iba con eso es que cuando ya me decidí a hacer mi segundo disco, en donde yo tenía que escribir mis letras, claro. Componer las canciones, crearlas. Claro, me puse en el conflicto de, ¿y ahora en qué idioma escribo? Entonces digo, ahora hay un racismo más hipócrita, más sutil, este racismo blando del que hablan, la mirada condescendiente de pobrecita, como démosle nomás el premio, claro, todo lo que le ha pasado, hagámosle nomás pasar de año. Entonces, ya de esas, yo creo que tal vez sí hubo. No sabría decirte cómo, pero yo... Bien. Sin problema. Hay que estar, pero muy mal en la vida, siempre adolorido, siempre con el corazón roto para escribir y ahí que sale la poesía y no sé qué. Inspiración. Pero no, chicos, no, eso no. En la vida real no va. No, ¿para qué maltratarse de ganas? El bienestar también es inspirador, la estabilidad mental, la estabilidad familiar también es un lugar de mucha inspiración. Qué interesante, no hace falta hacerse daño. ¿Cómo? Qué interesante lo que tú estás señalando. Sí, entonces, claro, esa canción salió desde ese lugar medio oscuro, ¿no? De como, vengo a ver si la música... de una vez me salva, vengo a ver si el poema de una vez me levanta. Lo canto. ¿Y qué te enseñó México de ti mismo? Ay, México. Yo ya me quedaba por ahí, yo ya no quería volver. Claro. México es... Ay, yo donde no viviría es en Europa ni en Estados Unidos. Yo, sí, por alguna razón... América Latina. Me tocara irme a vivir a algún lado, que espero que no, ya sería México. Sí. México es muy interesante. Como... En el ámbito cultural, artístico, la diversidad. Y la gente mismo. ¿No? Y hay alguna historia lejana que por ahí como que me llama. Debe ser
alguno de sus ancestros seguro bajó por ahí o por ahí, acá por el subió, Pacífico, no sé, por ahí hubo algún cruce. Compartir. Con quien no he compartido, ¿cierto? Ahorita sí es, por ejemplo, con el más querido, el segundo rosero, todavía me faltan ellos. No se ha dado, pero ya se va a dar. Bueno, si me estás escuchando, mi estimado Gerardo, que yo sé que por ahí tú estás. Oye, tal vez sí canté, pero no me acuerdo. Lo tuyo sí es clásico, o sea, no si acuerdo. Te vi, mañana no te conozco. Muy bien, pero está bien. ¿Cómo se siente esto de los reconocimientos? ¿Crees que te han reconocido lo suficiente? ¿Falta? Nunca es suficiente, ¿no? Claro. Nunca es suficiente. Creo que tienes razón contigo. Creo que hay una deuda. No, a ver, yo creo que con los reconocimientos, los premios y todo eso, siempre es de agradecer, por supuesto. Siempre claro. Si te dijera el presidente, que no lo va a hacer, por supuesto, pero imaginémonos. Que me dijera a mí. Que te dijera. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No, pues no lo voy a dar pensando. Quiero apoyarte. Pues señor, contrate a expertos que sepan cómo elaborar eso leyes. Le dirías al presidente. Claro, yo no lo voy a dar pensando. Claro. Porque yo primero que no tengo la formación para eso. Tú dices, a ver, no hay apoyo, estoy complicada. Entonces, ¿qué le digo? Ya sé. Ya. Señor presidente, países muy avanzados ahora mismo se paga un sueldo universal a los artistas solo por el hecho de ser artistas. Perfecto. Hágalo. ¿Sí? Es una inversión muy importante para la sociedad. Invertir en cultura es lo mejor que usted puede hacer. Claro. Mira, ya hemos llegado a un acuerdo. Esto lo va a ver el presidente, tranquilo. Voy a decir otras cositas más, por favor. No, aquí sin filtros, dale. Lo que tú quieras, aquí todo es permitido, sin censura. Y además, como no tenemos pauta, eso nos da una tranquilidad de poder decir lo que nosotros pensamos. Señor presidente, póngase a trabajar, por favor. Lo primero. ¿Tú eres una persona espiritual? ¿Qué es ser espiritual? Bueno, la espiritualidad en tu vida, en tu música, es ese ser interno. Cuéntame. Sí, sí, creo que estos últimos años... ¿Crees en Dios? No creo en un Dios como un alguien o un alguien así con barba o que está en la iglesia o que nos mira en todas partes. Y eso no creo. Pero sí creo en esa mística, en ese misterio, en esa divinidad, en eso que no logramos. Supremo? No sé si ser, pero sí creo en ese algo que nosotros como humanidad no alcanzamos a comprender del todo. Solo lo percibimos, lo sentimos. Sí hay un misterio que nos... Sin filtros con Marco, el podcast. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Filtros con Marco. Recuerden suscribirse a @sinfiltros con Marco en YouTube y en todas las plataformas digitales. Quiero agradecer a Leo Clan, quien nos ayuda con la producción de este programa de podcast. También a Taquic TV, que están con más de 200,000 seguidores. A La Voz de Paquito, con más de 300,000 seguidores. Y toda una red, en este caso, de redes sociales comunitarias. Además de Señal Abierta, TV Puruá Canal 38 también nos retransmite también en sus redes sociales. Y por ahí se viene también una buena noticia, porque Chasqui TV también ha solicitado y le queremos dar la bienvenida, que va a retransmitir nuestros programas de podcast los días lunes a las 9 de la noche. Hoy tengo una invitada muy especial digo porque tengo el placer de conocerla, aunque ya no mucho a mí, porque es una artista de muy alta talla. Y la he visto en grandes escenarios. Es un reflejo y sobre todo una motivación para muchos pueblos indígenas, muchos que aspiran y sueñan desde abajo llegar bien alto. Quiero dar la bienvenida hoy a mi invitada, Mariela Condo. Bienvenida, Mari. Qué gusto. Muchas gracias por ese recibimiento, por tus palabras. Un gusto estar aquí para conversar. Cuéntame. ¿Qué cuento? ¿De dónde eres tú? Algunos me decían en el mundo de la música, de los compañeros, del mundo artístico, que te decían que eras del norte. ¿Del norte? Sí. Yo soy bien del sur. De Otavalo, decían. O sea, digo,
no estaría nada mal también, claro, pero no, yo orgullosamente soy de Cacha, soy de la cultura Puruá. Ya. Y pues nada, mi vida empezó por ahí. En Cacha, en la comunidad de Cacha Obraje. Crecí ahí hasta los 5 años más o menos, aproximadamente. Mi mamá... En la comunidad. En la comunidad. Tú sí naciste en la comunidad. Sí, porque sí, en la comunidad. Oye, es complicado porque vemos personas que son de pueblos indígenas y decimos de qué comunidad vienes. Y vino una persona que me dijo, yo no nací en una comunidad, yo nací en la ciudad, pero mantengo mi identidad. Por eso tú sí naciste en una comunidad. Sí, poco tiempo, pero sí, nací en la comunidad en mis primeros años. ¿Y te acuerdas cuando eras niña en esos momentos? Muy poquito, muy ¿En poquito. serio? O sea, a ver, justo el otro día haciendo el ejercicio de la memoria, me acordaba que mi mejor amiga era otra niñita que supongo tenía mi misma edad o tal vez un añito más, no lo sé. ¿Te acuerdas cómo se llama? Victoria. Su apellido no me acuerdo. Pero era mi mejor amiga de la infancia y jugábamos, sí, con ¿En palitos, la laguna? Piedritas. No, en la casa de mi abuela. ¿Ibas a la laguna? ¿Había todavía la laguna? Todavía había la laguna, sí, me acuerdo. Y tengo un recuerdo también de mi abuela llevándome en su espalda. Con el asadón, yendo a la tierra no sé, a suavizar, a sembrar, a tzahumar. A tzahumar, sí. Entonces, me acuerdo que en ese terreno yo me encontré alguna cosa de plástico. Creo que era algún juguete, algún pedazo de juguete. Y para mí era el mejor descubrimiento de mi vida. Entonces, eso me acuerdo. Del lago también me acuerdo. Y ¿de qué más me acuerdo? Sí, de la cotidianidad con mi abuela. ¿Cómo era la comunidad? Al menos tienes una pequeña noción de niña de haberlo vivido, una parte. Una parte, pero no sabría yo decirte como, no sé si era una comunidad muy... Sí, como que los recuerdos que tengo son básicamente con mi abuela, yendo con mi abuela a trabajar la tierra. Ella cocinando, los cuyes, los gatos, pero así como un panorama y decirte, sí, yo percibo la comunidad de tal forma, así no sabría. Después ya uno se va enterando qué cosas pasan, cómo es, ¿no? Vas tomando conciencia, pero hasta los 5 años, y de los 5 años, ¿a dónde vas? Mi mamá toma una de las decisiones más importantes de su vida, que es divorciarse. Y pues ahí todos nos vamos hacia Riobamba y es la primera migración, el primer desarraigo, diría yo. Porque... Bueno, los que no conocen Cacha y la comunidad Cacha Obraje, hoy al menos con la carretera está a 5 minutos, 10 minutos, es muy cerca, ¿no? Sí. Claro, está cerquita. Ahora, claro, está cerquita. Entonces sí, bajamos a la ciudad, a Riobamba, para que yo empiece a estudiar la escuela ahí. Estaba mi hermano pequeñito y pues ahí empezó la vida citadina. Empezó la vida citadina, la urbanidad y claro, ahí empieza otra historia. Después, ¿En qué escuela estuviste? Yo estudié en la escuela El Despertar. El Despertar, El Despertar. ¿Te despertó? Sí, yo pienso que sí, mucho. Creo que, claro, todas las experiencias, ¿no? De alguna forma abren o nos construyen de muchas formas, ¿no? Claro, Sí. Así es que ahí estás en la escuela. ¿Mantenías tu identidad cuando estabas en Riobamba sí. o no la mantenías? Sí, claro. Y a veces era un poco violento esa mantención, digamos. Claro. Pero, a ver, ¿a qué me refiero con eso? Es que, claro, yo ahora veo que hay varios caminos dentro de este construirse una identidad, ¿no? La identidad que sigue siendo una identidad que se va construyendo, reinventando, está siempre en movimiento. Para todos, ¿no? Indígenas, no indígenas. Pero tú usabas en la escuela, ¿usabas la vestimenta indígena? Claro. Entonces, claro, mi mamá siempre tenía muy claro el hecho de mantener la identidad. Y de yo siempre saberme que soy de tal comunidad y este es mi vestuario y punto, así como... Claro.
y no había espacio a que yo, no sé, diga, no quiero, no. Claro. Es así, y así te pones y así te vas y así, ya. Pero así eso no había una complicación en la escuela, por ejemplo, con los niños que son urbanos, claro, que te miran fue raro sí. Y hay un tema de, ahora le llaman bullying, pero es como molestarte, ¿no? Sí, la pero discriminación. Ahora, claro, tiene un nombre, era, súper, había mucha discriminación, claro. ¿Y eso no te hacía a ti que reniegues un poco o al menos te cuestiones? Totalmente. Y yo creo que, a ver, nosotros indígenas, yo creo que todos o casi todos, no sé las nuevas generaciones, pero pienso que casi todos atravesamos varias etapas dentro de esta autoidentidad, digamos, ¿no? Y pasamos, sí, por la vergüenza, pasamos por la incomodidad, transitamos también, muchas sensaciones diversas. Entonces, esto como parte de justamente toda la desigualdad, la ignorancia, los complejos que le atraviesan a esta sociedad ecuatoriana, ¿no? Y sobre todo en Riobamba, que decían, o sea, toda la aristocracia ahí asentada en la urbanidad. Claro, inclusive desde Yaruquí es muy cercano, me dicen que había mucho tema de racismo con Cacha, ¿no? Riobamba es, no sé, era o es, pienso que sí, de alguna forma, pero era una ciudad súper violenta, muy violenta. Entonces, claro, obviamente en la escuela, los niños éramos sí el reflejo de una sociedad. Entonces, todo lo que ocurría en la escuela, sí, era eso, el reflejo de esa agresividad, de esa violencia hacia lo distinto, hacia lo diferente, ¿no? Ajá. Estás en la escuela, tienes complicaciones, pero vas formando ya tu carácter, tu identidad. Vas al colegio. ¿En qué colegio estudias? A ver, cuando salgo de la escuela, termino, para mí fue lo mejor. O sea, el fin de la escuela fue como, al fin un peso menos. Me voy a librar. Me voy a librar, por fin. Eso, a pesar de que igual, bueno, la directora de la escuela, esta escuela, siempre fue muy apoyaba muchísimo mi formación, porque además yo tuve problemas de aprendizaje. Muchos. Entonces ella, digamos, de alguna forma se apersonó, es lo que mi mamá me contaba, ¿no? Se apersonó, digamos, de mi proceso de aprendizaje educativo y siempre estuvo ahí pendiente, siempre me defendía y todo. Pero ahí veían cosas que ya, o sea, no podía se le van de las manos. Todo el tiempo ahí conmigo. Pero sí, o sea... El sistema mismo era el complicado. Y claro, no había manera de librarme de esta carga y este malestar por años de estar en la escuela. Y cuando ya se termina la escuela, para mí era la mayor bendición de la vida. Entonces, claro, cuando empieza el colegio, el plan era continuar mis estudios en el colegio Vicente Andaguirre, colegio de música. Ajá. ¿Y por qué ya te iba gustando? Bueno, Cacha es un lugar de artistas, hay mucha música, mucho arte, tejido, o sea, el pueblo mismo es algo muy interesante. Entonces, ¿dónde nace? ¿Por qué? El tema. Sí, a ver, mi mamá. El colegio Andaguirre. Ajá, mi mamá fue cantante, mis abuelos cantaban. O sea, la comunidad en sí, me parece que el canto, creo que en la humanidad, ¿no? El canto, este acto de cantar. Pero más los pueblos indígenas. Sí, quizás quienes están más cerca del campo también, ¿no? Campesinos. Pero el acto en sí de cantar, ¿no? Que en la urbanidad, en la ciudad ya hay una desconexión súper fuerte en muchos aspectos y claro, con la voz y el canto también, o el silbido, ¿no? Estar silbando así por ahí, como que la ciudad se come todo eso. Pero mis abuelas cantaban, claro, mi mamá empezó a cantar, participaba en concursos así y ganaba y le iba bien. ¿Y tú mirabas? Sí, seguramente, y además de ella después, claro, se debe haber dado cuenta que medio que tenía el oído y cantaba, entonces ella empezó con esto de incentivarme todo el tiempo y me llevaba a cantar por aquí y por allá. Entonces, claro, la primera participación, digamos, con un público pequeñito en la escuela
Fue a los 8 años, por ahí más o menos. ¿Y así. qué cantaste? Canté algún villancico. En Navidad, o sea, en estas épocas, justo, claro, Navidad. Acordándome. Entonces, a los 8 años tú estuviste más o menos ya teniendo nociones, tu madre. Sí, ya haciendo un camino, yo creo. Y sí, llegas al colegio y tú decidiste ese colegio, tu madre te orientó para irte a un colegio. Yo creo que me orientó, pero Ya. además yo sí tenía una genuina emoción, Ya. ilusión y todo por empezar el colegio de música. Entonces, qué interesante. el hecho de saber que voy a leer partituras, y me acuerdo que en esa época no entré a estudiar canto directamente, sino empecé con un instrumento que era la flauta traversa. Entonces, ir a estudiar el instrumento, estar con los amigos jóvenes, así, la misma edad que yo y todo, era motivo de ilusión para mí. Pero Entonces, estaba lindo. distinto a la escuela entonces, totalmente diferente. A ver, lo que pasa es que, claro, ahora me doy cuenta, el colegio Vicente Andaguirre, si no estoy mal, es un colegio, no sé si hasta ahora es un colegio público. Sí, fiscal, sí, como le un dicen. colegio fiscal, correcto. Ya. Entonces, el entorno y la manera de las dinámicas entre los jóvenes era completamente distinta a un entorno más aniñado, digamos. Claro. Que mi colegio era bastante aniñado. Entonces, pero en el colegio habían dinámicas completamente distintas. O sea, había quien sí tenía más privilegios económicos, había quienes no, había quienes nada realmente. O sea, estudiantes que muchas veces tenían que salir al mercado así a vender sus cositas y todo. O sea, se veía de todo. Era una diversidad bastante interesante, exactamente. Sí. Entonces, claro, ahí los recreos, todos estaban con su guitarra o su instrumento, ¿no? Y además con esta, ¿cómo se puede llamar? Como, sí, con esta frescura y la juventud, la adolescencia, ¿no? La adolescencia. Digamos ahí, sí, los primeros enamoramientos y las amigas y las travesuras. Claro. Me acuerdo que en ese colegio se abrió un concurso de composición, de componer, sí, había que componer una canción. Ajá. Y claro, con una amiga, yo completamente así ilusionada con el hecho de poder concursar en esto con una canción, nos escapamos y fuimos allá a buscar un profesor en su casa para que nos ayude a componer la canción porque queríamos participar y todo. O sea, era un entorno chévere, bonito. Sí, entonces sí, fue muy, muy lindo. Pero ahí estuve solamente un año. Nada más, un año. Después pasaron cosas y nos vinimos acá ahora, después a Quito. A los 13, 14 años ya empecé a vivir aquí. Y desde ahí hasta ahora. Oye, y este tema de estar un año, pero ya te iba gustando la música, un colegio interesante como es el colegio de Guira, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Y acá Quito, ¿cómo te fue? ¿Cómo llegas otra vez? Claro, sí. Adaptarte. Yo creo que era la edad y el momento para ese tipo de cambios bruscos, ¿no? Así que yo creo que lo llevé bien. Pero sí, o sea, el conservatorio acá, porque continué aquí con los estudios, era mucho más estresante, mucho más. El Conservatorio Nacional. Cuando estaba en la 12 de octubre acá. Claro. Mucho más solitario también. Entonces, como que no había esa. Sí, ese compañerismo, ese salir al recreo, ese hablar con alguien ahí de tu edad, sino fue distinto. Y además mis jornadas eran mucho más largas, porque en la mañana y en la tarde pasaba en el conservatorio y en la noche yo estudiaba la secundaria. Y entonces, claro, en la secundaria en la noche te encontrabas con mis compañeros, eran señores ya de mi edad ahora, ¿no? 40, claro, la nocturna era para las personas y para grandes. Los que no lograban todavía tener un tal cual. Un estudio, ¿no? Sí. Y tú eras entonces, la guagua mimada, entonces. Creo que sí, porque no había nadie más de mi edad. Entonces, por ahí alguna vez aparecieron así varios jóvenes de mi edad, pero era
iban ahí a la noche por castigo quienes reprobaban alguna materia o sacaban malas notas o así. En el diurno. A veces, ajá. Claro. Pero eso era así rara vez. De ahí, claro, mis compañeros eran señores ya adultos, grandes. Responsables. Entonces, claro, estaban formando muy responsablemente. Sí, muy serios, sí. Y ahora, luego ya estás en el conservatorio acá de música. ¿Cómo vas definiendo tu línea como un artista? Ya, a ver, tú tienes tantos géneros musicales, miras también que a lo mejor unos pueden tener mayor aceptación, otros no. ¿Siempre estuviste por una línea propia que fuiste construyendo? No sé si tenía como una línea clara. ¿Qué es lo que pensabas en ese tiempo? Yo iba a lo que iba cayendo de acuerdo a la, digamos, al conocimiento que ibas adquiriendo. Sí, a la gente que iba conociendo también, que de pronto aparecía y decía, mira, escuchaste este disco o escuché esto de acá. Y me acuerdo que en esa época... Sí, no, y también absorbiendo las modas que te imponen en el bus, en la radio, la telenovela de la época y todo. Ajá, entonces no recuerdo así como que haya tenido algo muy claro, y creo que hasta ahora. Y siempre me guío más por temporadas, por los impulsos de los momentos de cada temporada, ¿no? Como que de pronto digo... por ejemplo, cuando hice mi primer disco, que ya fue... Ese primer disco lo hice ya cuando entré a la universidad a estudiar música, ya a nivel universitario, después del conservatorio, después de graduarme de la secundaria y todo. Entonces ese primer disco, claro, fue igual como este impulso fuerte que siempre como que ha sido lo que me va guiando, no sé si para bien o para mal, no lo sé, pero es como esta primera fuerza que hace que empiece a hacer las cosas. En este caso, claro, el primer disco lo hice mientras estaba estudiando la carrera de música en la Universidad de San Francisco. Y también como muy motivada por estas nuevas sonoridades, ¿no? Que vamos escuchando ahí la mayoría todos los estudiantes de esta carrera, ¿no? Ahí en la San Francisco. Entonces... claro, un día dije, yo tengo que hacer ya mi primer disco. Y mi primer disco, ¿qué va a ser? Bueno, voy a cantar solo en quichua y me empiezo así a buscar canciones. Claro, en este primer disco está puesto como la recopilación, pero con una cosa así súper académica, nada, todo así de oído. A ver, ¿qué pongo por aquí? Y ya. Entonces... juntándonos con los amigos ahí, me acuerdo. Fue una recopilación de algunos temas. Sí, algunos temas ahí conocidos ya. No es que fue una recopilación de campo, así todo súper académico, como. O sea, era ver lo que tenías ahí. Lo que estaba a la mano. Sí. Y claro, entre esas, pues sí, las canciones de mis abuelos, que mi mamá siempre decía que ella tiene su memoria bastante amplia. Y fuerte, y ella siempre recordaba las canciones de su infancia. Entonces, entre esas canciones estaban las canciones de mi abuelo, Manuel Pilco, y mi abuela, Manuela Janeta. Entonces, esas dos canciones, claro, de cajón estaban ahí. Y otras más por ahí que iban apareciendo como parte de, eso sí, una investigación etnomusicológica que se hizo hace años atrás con la música de Chimborazo a cargo de William Guncay, que es el Tuamari, luego el Guacamama y luego el Taita Chimborazo también que se hizo. Eso sí fueron investigaciones ahí de campo muy chéveres, interesantes. Que tú lo recogiste para sí, claro, y eso también se vuelve un referente, ¿no? Es importante, ¿no? Es nuestro patrimonio sonoro, está allá como registrado en algún lado. Entonces yo lo que hice fue como, claro, recopilo, decido, voy a cantar esto, y así voy a hacer mi primer disco. Y se hizo... ¿Y cómo te fue? Sacaste como tu primera experiencia. Sí, o sea, supongo mi que primer fue juego. Supongo que debe haber sido muy emocionante el tema. Mirando así ya en retrospectiva, yo creo que fue era lo que tenía que ser. Fue una muy buena decisión en ese momento. Con los compañeros con los que me alié en esa época, como Daniel Mancero, que estuve en los arreglos musicales, Toño Cepeda, Ernesto Carolis, ¿quién más? Bueno,
alguna gente ahí en este disco. Para mí sí fue como... yo creo que más interesante fue como percibir ahora, mirándolo de lejos, esta fuerza que me hacía estar ahí muy presente, trabajando con los compañeros, buscando la manera de ver cómo levantábamos fondos, porque Claro. en esa época, claro, conseguimos el auspicio del Ministerio de Cultura, que estaba recién Inaugurado creado. como ministerio. Y ahora ya desaparecido. Dios mío. Entonces, no. Pero en ese momento sí, fue con el Ministerio de Cultura. Y bueno, había un montón de cosas que había que hacer, lo que yo creo que Claro. ahora no lo haría. Pero en esa época, joven, Tenías con toda el la impulso fuerza. joven, ¿no? Claro, sí. Pero además creo que era necesario. Tú empiezas reivindicando, a lo mejor la música que tú hiciste en ese momento era muy fuerte para ti, inclusive para la identidad de los pueblos indígenas, pero hablemos del ámbito económico, no era muy rentable. No, yo creo que, claro, la profesión más precarizada, no sé si en el mundo, pero aquí al menos es la del artista. Pero Shakira factura bien. Bueno, claro, esos ya son empresas, ya tienen otros códigos. Otro nivel. Sí, no, completamente distinto, pero sí, es complicado como para los artistas independientes, Ya. sobre todo. En el Sí. Ecuador, sobre todo, tú creo que cada vez que ibas avanzando, mira qué formación tú tienes en la Universidad San Francisco de Quito. Becado. Becado, ¿no? Es un tema muy de buen nivel, ¿no? También el haber estudiado permanentemente música, entonces eres una persona formada, pero no hay oportunidades. ¿Tú te diste cuenta que no hay oportunidades para los artistas? ¿O es el género? No sé. Ay, yo tuve un compañero sí. que canta, que es Gerardo Morán, por ejemplo. También factura muy bien. Claro. Entonces ¿Qué está pasando? digo esto porque o sea, entiendo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio. Y para ti que estudiaste tanto, que le dedicas tanto esfuerzo, se hace complicado sostener una cuestión discográfica, un producto que realmente no es que no tenga valor intangible, sino tenga un valor muy importante, pero a la larga se complica porque de algo tienen que vivir los artistas. Ese es un problema en el Ecuador. Claro, bueno, primero el tema de una sociedad precarizada, ¿no? Ya. El no acceso a... Bueno, tenemos educación pública, pero lo que nos falta, que hay que defenderla, hay que cuidarla, es como tener acceso, además de que sea una educación pública, que sea de calidad. Ajá. Entonces somos una población bastante precarizada en muchos aspectos, no solamente en lo económico. Bueno, y lo económico incide muchísimo, por ejemplo, tengo $10, me voy a hacer las compras para, no sé, Claro. 2 semanas, o me gasto $10 para una entrada, para irle a ver a la Mariela Condo. Entonces son decisiones que sí pesan muchísimo, y como te digo, este no acceso a información, este no incentivo a consumir arte, y esta falta de voluntad política como para apoyar y fomentar. No sé si es apoyo la palabra, es como mirar que es muy rentable justamente poner la mira en el desarrollo del arte. El arte es muy importante para los pueblos, es un derecho humano al cual todos deberíamos tener acceso, no es un privilegio, no tiene por qué serlo, la música, el arte, la pintura, etcétera, todo. Entonces, por ese lado, creo que sí hay mucho todavía que como artistas tenemos digamos, este trabajo de seguir abriendo camino, de seguir reinventándonos, pero yo siento que todos los artistas de alguna forma a su manera están ahí perseverantes, lo hacen,
se construyen, se reconstruyen, se reinventan y estamos empujando ahí una industria precaria, ¿no? Claro. Pero Colombia creo que ha avanzado, ¿no? Colombia creo que ha avanzado. Colombia no está sé, en otra historia. está en otro nivel. Sí, completamente. Sí. Todo Perú. Vecino, completamente. México. O sea, nos quedamos. Sí, nos quedamos. Entonces, sí, hace falta esto que llaman mucho las políticas públicas que garanticen, ¿no? Que garanticen una continuidad, un desarrollo en el arte, ¿no? Y yo creo que también como el acceso al arte es inclusive importante. desde la educación también. Sí, claro. Porque tú totalmente. miras en la educación de otros países, entre comillas, desarrollados, tienen una motivación hacia el arte, la cultura desde la escuela, desde lo muy básico, ¿no? Aquí creo que, como tú dices, sobrevivimos y hasta la educación se ha vuelto básica en materias eminentemente necesarias, pero el arte y la cultura ha sido pospuesta. Ahora, pero tú no te has quedado ahí. He visto tu giro, tu transformación permanente tratando de reinventarte. Entonces empiezas con un disco que a lo mejor lo tenías aquí adentro y querías sacarlo, ¿no? Es algo que lo deseabas, no importa si con eso tenías recursos o no. Claro. ¿Y cuál es tu siguiente disco? El siguiente disco, a ver... Sí, el siguiente disco fue Vengo a Ver. Ese es un disco que nace igual de otro impulso así alocado. Los artistas dicen que a veces tienen que ser creativos, ¿no? Y no me refiero solo a la música, sino en cualquier nivel de artista. O sea, como que tienen esa chispa de inspiración y dale. Sí, yo creo que, y es de lo que nos sostenemos para hacer, ¿no? Aunque a veces ya mirando de lejos, muchos de esos impulsos, claro, a veces te vuelve, puedes cometer imprudencias, que ya te voy a contar. Ya viene el chisme. No, entonces, este segundo disco, Vengo a Ver, nace de este otro impulso que viene después, como esta curiosidad de empezar a crear, empezar a escribir mis propias canciones. Desde como esta búsqueda hacia adentro, ¿no? Como qué podría yo escribir, cómo me quedaría una canción, qué melodías podría buscar, y etcétera, etcétera. Entonces, de esa ingenuidad muy válida y desde esa curiosidad, claro, nace este otro disco y fue un proceso muy interesante, muy bonito. Sí, es parte de mi camino y logramos sacar ese disco. Y el problema fue, claro, ese disco y el que viene después, que es Pinceladas. ¿Cuál era el género? No sabría, a ver, yo creo que sería como para que sea más comprensible y sería cantautor. Ajá. Pero yo no sé, en ese momento no creo que haya tenido como una conciencia muy clara de voy a hacer música nueva, ecuatoriana, en este ritmo, no sé qué, sino que yo era muy... yo creo que con las pocas herramientas, porque bueno, yo estudié y todo, pero a veces había es demasiada información y hasta que no empieces como a ponerlo en práctica en la vida real, también, ¿no? Sí, como esto de sentarse a componer, es ahí que te das cuenta de todas tus falencias, lo que no aprendiste bien o lo que necesitas y vuelves como a tratar de buscar, como me refiero a las herramientas musicales, ¿no? En este caso para la composición, no sé, tener el oído, escuchar más música, sí. Entonces yo lo hice así como desde un lugar muy intuitivo. Y ahí salían las canciones que iban saliendo sin pensarlo mucho, sin pensar como tiene que sonar o en Pasillo, o tiene que sonar en San Juanito, o tiene que sonar en Yumbo, qué sé yo, no, como que no lo tenía muy, interiorizado esa parte, y tampoco creo que lo hubiera podido hacer así como, voy a hacer un Yumbo, sino que de pronto salía. Entonces, fue hecho así, muy intuitivo. ¿Cuál es esa canción, ¿no? Mariela? ¿Cuál canción? ¿Cuál es esa canción? La primera que logras escribir y dices, esto es mío. Esto es ¿Te acuerdas? Bueno, luego supongo que fuiste
pues ya sacando otros y otros. Pero ¿cuál fue tu primera canción? La primera. Qué gran pregunta, no me acuerdo. Wow, o sea, escribiste tantas que ya no te acuerdas cuál fue la primera. Y no fueron muchas, pero lo que sí recuerdo es que me costaba tanto, pero era tanto que llega un punto en que yo dije, no, esto no es lo mío. Yo, ¿para qué estoy metida en esta? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estoy queriendo hacer esto? ¿Quién me manda? Y sí, era demasiada la presión sobre mí. La exigencia también, la autoexigencia de tengo que lograrlo y no puedo. Entonces sí, fue bastante agotador. Pero no me acuerdo cuál fue la primera canción. ¿Tienes otro elemento? Qué interesante. Vamos a chequear cuál fue tu primera canción. Vamos a analizarlo. Pero hay algo muy importante en ti. El tema de tu primer disco fuera en quichua. Ajá. ¿Por qué? Sí, yo creo que fue como una manera de... Primero, porque no hablo el quichua. O sea, lo entiendo, no todo. Entiendo un buen porcentaje, creo. No mucho. No. Entonces, ¿y tu disco va a ser yo creo quichua? Que va como en retomar o como regresar, como ese volver. Yo creo que fue un impulso hacia eso también. Ajá, sí, yo creo que fue por eso. Entonces, pero eso marcó un tema de tu identidad también. De cómo totalmente, ibas. Claro. Y el segundo disco, me hiciste acuerdo ahí de un conflicto que ya lo he mencionado en muchas ocasiones, pero bueno, lo repito. Y es aquí como, tienes que decirlo. Claro, tenía este conflicto de que ahora lo percibo más claro, porque cuando no hablas quichua y cuando has crecido mucho tiempo en la urbanidad, claro. De pronto cuando te encuentras con otros comuneros, tal vez de tu misma edad y todo, como que te miran con recelo y si no hablas el quichua es peor, como que... Entonces siempre esa mirada yo creo que me puso como en un lugar de no sentirme lo suficientemente buena indígena. Correctamente indígena. Y esto te pasa, ¿sabes qué? Creo que hay mucha gente, te digo también que nos pasa, no necesariamente tienes que ser artista, porque hay muchos indígenas urbanos que son, dice, tú ya no eres comunitario, pero también la urbanidad te dice, tú eres indígena, tú eres del campo o tú eres de una comunidad. Entonces terminas a veces siendo ni de aquí ni de allá. Un poco esa sensación. Y te crea una complicación, ¿no? Sí. Uno puede estar muy seguro de, sí, yo soy indígena, soy purúa, soy quichua, pero claro, esa sensación de como ni de aquí ni de allá, yo creo que es porque, claro, hay como no hay como una aceptación, ¿no? Ni del un lado ni del otro. Entonces, a lo que iba con eso es que cuando ya me decidí a hacer mi segundo disco, en donde yo tenía que escribir mis letras, componer las canciones, crearlas. Claro, me puse en el conflicto de, ¿y ahora en qué idioma escribo? Entonces dije como no soy, o a lo mejor tú no dijiste ni quichua ni español, voy a escribir en inglés. Claro, por último. Por último. ¿Y qué? ¿Por qué no? Entonces, claro, y no, pues, o sea, sí me puso así como en ese conflicto y en ese complejo ahí de ¿qué hago? Y lo que se me ocurría en un momento era como, bueno, yo escribo en español y ahí le pido a mi mamá que me dé traduciendo. Pero dije, no, ¿cómo voy a meter yo en eso? A ver. Entonces dije, no, esto es lo que soy y ya, pues soy esto, soy esto que ven, soy. Entonces, no, pues la decisión era clara. Voy a escribir en el idioma que aprendí, en el que aprendí a expresarme, a escribir. Entonces, claro, no hay una sola canción que yo haya podido escribir en quichua porque no la domino. Claro. Como a ese nivel de poético incluso. Y hay que ser honesto, ¿no? Muchos tratan de decir o purificarse y no aceptar una realidad que y además creo que la identidad va evolucionando también conforme los contextos se desarrollan. Totalmente. Qué interesante, Mariela. No sabía ese tema, pero siempre tú tienes presente tu identidad, ¿no es cierto? Eso también creo que está ahí, pero también como una nueva identidad, ¿no es cierto? Urbana. Hoy es más normal ese tema, porque ya tenemos un montón de jóvenes, pero supongo que tú estabas rompiendo esos elementos desde la parte de la cultura y de ahí vas evolucionando.
porque no te quedas solamente en un tema de cantar cuestiones indígenas o desde un idioma indígena o desde una perspectiva indígena, pero también ya te vas juntando con muchos artistas a nivel general muy sonados a nivel nacional. Sí, se ha vuelto, o sea, se volvió como, sí, esta apertura hacia que mi voz pueda compartir también con otras voces, ¿no? Y claro, eso ha sido también súper interesante, ¿no? Okay. Y yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, la primera vez que te conocí. Ah, sí. Fue cuando era presidente de la FEID y tenía un evento internacional. Mira que te olvidas tan rápido las cosas. ¿Dónde? Y alguien me dijo que hay una jovencita que canta muy bien. Sí, que era joven. Y yo tenía invitados de Sudáfrica, tenía de toda América Latina, de Estados Unidos, de Bolivia, era un evento internacional, pero yo digo, oigan, tiene que ser bueno, no me traigan a alguien que... Y llega una chica con un acompañante, alguien de guitarra, y te escuché cantar, quedaron locos, o sea, mis invitados dijeron, ¿de dónde sacas? Y yo dije, sí, es una compañera indígena que canta bien bonito. Así y era la primera en la vez. Comunidad, así y era la primera vez que te había escuchado. Pero desde ahí quedé. O sea, y eso te estoy hablando desde hace muchos años atrás. Sí. ¿Qué edad tendría? ¿20 añitos? Menos, creo yo. 15 añitos. No, tampoco. He estado en unos 20, creo yo. Yeah. Pero eras muy jovencita y cantabas. Tu voz es muy, muy potente, muy melodiosa. No. Ahora, ¿cómo fue el salto de Cacha, Puruá a la Universidad San Francisco? ¿Cómo haces esto? ¿Nunca te sentiste complicado estar en una universidad de pelucones, tú viniendo de comunidad? Es curioso, pero donde sí me sentí muy incómoda, como ya te dije, y con muchas cosas fuertes, fue en la escuela. En el colegio yo ya como que algo cambió. O sea, sí fue como un cambio bastante radical. Luego acá en Quito, en el conservatorio, no había como una discriminación así marcada. Tal vez en la ciudad, por ser ciudad, capital, más violenta, más agresiva, más rápido. Pero la música, todo. Creo, ahí depende de cómo eres. ¿Eres buena, eres mala, eres...? Sí, cada uno con su instrumento, con su perspectiva. Y en algún punto yo creo que lo que me pasó fue, sí, no sé cómo en qué punto exactamente, pero como que yo empecé a, como a actuar como una más de todos los demás, una más. Yo soy una más como tú. O sea, no, ya como que no sé en qué momento ocurrió eso, pero fue como, no, yo soy una más y yo trato de tú a tú, de voz a voz, así. Claro. Entonces, eso acá en Quito se fue como ya fue más claro. ¿No? Y en la Universidad San Francisco, pues nunca me pasó que sintiera, no sé, una discriminación. O sea, sí es, ahora, lo que no voy a negar es que sí es abrumador, ¿no? Cuando llegas y... bueno, no, casi digo algo, pero mejor no lo digo. No, digo, aquí estamos sin filtros, así es que no te preocupes. O sea, sí es muy abrumador, tanto dinero. ¿Cómo es que hay tanto dinero por acá, por favor? Entonces, pero no, allá en la universidad más bien sentía que había mucha apertura para la diversidad, yo creo. ¿Sí? Ajá, sí, no más sé bien si... tú no te sentiste mal o complicado, mejor te dieron apertura, ¿no? No me sentí. Ahora, no digo que sea así, es probable que sea mi percepción únicamente, pero lo que pasa es que, mira, yo creo que nosotros ahora, como indígenas, ya no vivimos el mismo racismo violento así, pero todavía hay de la generación, por ejemplo, de nuestros padres, incluso, claro. No, abuelos y todo. Es otros tiempos. Ahora hay un racismo más hipócrita, más sutil, este racismo blando del que hablan, la mirada condescendiente de pobrecita, como démosle nomás el premio, todo lo que le ha pasado, hagámosle nomás pasar de año. Entonces, ya de esas, yo creo que tal vez sí hubo. No sabría decirte cómo, pero yo
Bien. Bien. Sin problema. O sea, sí. Estuviste en el programa internacional Berklee College of Music. Sí, ¿no? en la San Francisco hay ese programa de enseñanza con este programa del Berklee College of Music. O sea, en formación no te falta absolutamente nada. No, me falta todo. Me falta ¿Sí? todo. Es que es complicado. A ver, porque, con lo que sí llegué, lo que sí se nota, claro, es, por ejemplo, la desigualdad en cuanto a cómo has aprendido, a la calidad de los conocimientos que tienes. O sea, yo llegaba a las aulas, primero que no sabía inglés. Bueno, hasta ahora mi inglés es, pero así. Spanglish. Muy básico. Y lo estaba aprendiendo bien, pero después ya lo solté. Claro. Entonces, claro, los niveles de aprendizaje y de conocimiento y todo, sí se notaba esta brecha, ¿no? Desigual entre estudiantes. Claro. Entonces, claro, a mí el aprendizaje para mí siempre era como la pata coja ahí que siempre me tenía arrastrando vacíos y no lograba y se explicaba una cosa y no podía retener y luego se me olvidaba y luego trataba de volver y todo. Entonces esa parte sí fue como, ay, qué estresante, muy complicado. Pero yo creo que es parte justamente de, sí, esta brecha, esta desigualdad en cuanto al acceso que todos deberían tener el mismo acceso hacia la misma educación de calidad para todos, ¿no? Sí, y es una pena que no Entonces, sí, eso sí creo que me tuvo siempre ahí cojeando. Entonces, sí, entonces no es que tenga todas las herramientas. Me falta, sigo aprendiendo. A ver, continuemos con tus producciones discográficas y procesos creativos. Shukshimi Warmishimi. Warangashimi. Warankashimi. Muy bien, muy bien. ¿Cómo nació esa idea? Bueno, ese es el primer disco justamente del que hablábamos. Retomemos ese tema. Sí, a ver, ya buscando el nombre para ese primer disco, claro, andábamos ahí como pensando, ¿y ahora qué nombre será de ponerle al disco? Pongámosle la clásica, ¿no? Que es como el nombre de la primera canción, o el nombre de alguna canción, ¿no? Claro. Después dije, no, pongamos como eso de que yo soy una voz, pero también soy 1000 voces. Entonces quedó ahí. La inspiración. Sí, por eso quedó así. Ajá. Ok, la otra, Vengo a ver. Vengo a ver, ese sí es el nombre de una canción del disco. Y se quedó así, Vengo a ver. ¿Por qué? Creo que a uno de los de parte del equipo que era de este disco, de alguien de la producción, dijo, sí, ese nombre queda, pega, dejémosle ahí, vengo a ver, se quedó así. Uh-huh. ¿Esta etapa retrata parte de tu vida, esos momentos que tú vivías? Sí. La canción, bueno, sí, o sea, todo el disco sí, completamente retrata así una fase, una etapa. Sí. Y Vengo a ver es una canción... Claro, en esa época estábamos, creo yo, como muchos de mi generación tal vez, todavía estábamos metidos como en esa telenovela de hay que estar pero muy mal en la vida, siempre adolorido, siempre con el corazón roto para escribir y ahí que sale la poesía y no sé qué. Inspiración. Pero no, chicos, no, eso no. En la vida real no va. No, ¿para qué maltratarse de ganas? El bienestar también es inspirador, la estabilidad mental, la estabilidad familiar también es un lugar de mucha inspiración. Qué interesante, no hace falta hacerse daño. ¿Cómo? Qué interesante lo que tú estás señalando. Sí, entonces, claro, esa canción salió desde ese lugar medio oscuro, ¿no? De como, vengo a ver si la música... de una vez me salva, vengo a ver si el poema de una vez me levanta. Lo canto bajito porque como escucharán estoy... Es melodiosa, lo cantes alto, bajo, muy bien. Pero además trabajas con uno de los productores muy buenos, Daniel Orejuela. Ajá. Y el sello Allá de Alemania. De Alemania, sí. Qué interesante, o sea... Cuidado, nada de sellos locales, productores sí hay sellos de primera, locales buenos ¿no? también. Sí. Pero a ver,
Sí, pero muy pocos logran también, seamos honestos. O sea, ¿cuántos no quisieran tener ese tipo de producción, no? Pero está bien. Sí, muchas gracias. La verdad es que fue una conexión ahí que se dio por otro amigo artista que estaba grabando su disco, me había invitado para que le grabe ahí también como una voz a una de sus canciones y todo, y ahí le conocí a este productor, que es un ecuatoriano que vivía en Alemania, ahora vive acá en Ecuador. Uh-huh. Y claro, él tenía su disco formado allá en Alemania. Claro. Entonces, claro, inmediatamente ahí pues hubo la conexión. Hubo la química. Hubo la química, todo. Uh-huh. Y se hizo el disco con esta discográfica bajo la producción de Daniel. Entonces, sí, de hecho el disco se hizo... Ese disco y el siguiente que vino después. ¿Pinceladas? Pinceladas, ajá. Esos dos discos se hizo con él. Y cuéntame un poco de Pinceladas. Pinceladas, a ver, Pinceladas ya viene como desde este lugar pretencioso de ser latinoamericanista y que lo regional y que no sé qué, sí. Porque, el Che Guevara, o sea... Claro, ahí estoy cantando la canción con todos, no todas las voces, todas. Te va a salir lindo. Todas las manos, todas. Sí, a ver, y ahí tenemos en ese disco la participación muy especial y que además para todos fue un privilegio contar con la participación de Juan Quintero, que es un músico argentino, claro, que muchos admiramos. En ese momento, para ese disco también compuse yo un par de canciones, que fue Bajo la lluvia, que esa canción sí salió también. ¿Lloraste igual con alguna canción de ese disco? Duro. ¿Lloraste? Claro. ¿Cuántas yo veces? Lloré mucho con Bajo la lluvia. Esa fue la canción. La que te hizo llorar. Sí, más. Sí. Esa fue la penúltima canción que hice. Hace poco hice una nueva. La cantas bajito. Claro, a ver. Un nido olvida es mi pecho. Ay, estoy con la voz. Hoy solo queda tender las tristezas al sol. Estoy con... Bien. No me sale el agudo. Creo que se merece otro café doble. Puro gallo. Vamos al siguiente, Al viento, volumen 1. Ay, sí, ese es el último disco que grabé. Este lo hice con mi compañero, William Farinango, que es un gran músico que admiro un montón. Él estuvo en la dirección musical, la producción, los arreglos. Y él es un músico quichua imbaya y estudió en París. Es muy interesante su formación. Entonces, bueno, y hasta ahora estamos juntos trabajando, somos compañeros de vida también. Entonces, sí. Muy bien. y sí, fue un trabajo súper lindo también. Y lo chévere de este último disco es que, bueno, también gracias a los otros discos, ¿no? Uno va aprendiendo. Claro, por supuesto. De los discos, de lo que no hay que hacer y lo que tal vez sería mejor hacer. Entonces, ¿hay algún disco que tú crees que no deberías haberlo hecho? No, sí, todos. Yo digo más por el lado de la ejecución. Por ejemplo, la planificación en cuanto a recursos. ¿Cuáles son los recursos reales con los que cuentas para hacer tal disco? Y no hacerlo así como a la locura, no importa, ya va a salir, el universo nos va a dar, hagamos con todo, y de pronto después puede fallar, puede ser que no sí, que ese proceso demore más tiempo del que crees, entonces o no tenga el impacto también. Sí, bueno, hay un montón de factores, ¿no? Entonces, como que ya en este último disco, ya un poco más maduramente, se tomaron decisiones ya no tan arriesgadas desde ese lado ejecutivo, digamos. Y de ahí yo creo que todos los discos tenían que ser como se hizo, digamos, y son parte del camino, parte del proceso. Y de ahí, ese fue el último disco completo que grabé. Claro. Y ahí hay un
proceso muy interesante que haces, que es muy especial, el ensamble entre la guitarra, la voz y el contrabajo. Es decir, haces algo muy sencillo. Sí, ¿no? sí. ¿Y cómo? ¿Por qué? A ver, primero, por ejemplo, en los discos anteriores, ahí en cambio era la banda sonora. Claro. Sí, éramos bastantes, incluyendo los que estábamos como en el equipo de la producción ejecutiva y todo eso. Había mucha gente. Entonces yo como que salí un poco cansada de eso porque es muy complejo trabajar con muchísima gente. Entonces yo me acuerdo que cuando se terminó el disco Pinceladas, yo decidí que quería un parón así y un cambio radical. Entonces agarré mis maletas y creo que unos cuantos dolaritos así y me fui de mochilera media vagabundesca, todo hacia México. Entonces en México dije, ¿y ahora en México cómo me muevo? No puedo yo llevar a tanta gente o allá armarme una banda tan grande. Entonces ahí como que empezó a armarse como este formato sencillo. Claro que lo más sencillo sería a dúo, pero lo más práctico y sencillo sería que yo pueda tocar la guitarra y ya, pero no lo sé, yo solo sé cantar, pero ya voy a aprender, ya estoy en ese proceso. No es tarde. Sí, no es tarde, estamos a tiempo. Entonces, allá sí como que iba, el dúo guitarra y voz es un formato que no me agrada mucho. Es como... Entonces ahí le metiste el contrabajo. Ahí dije, necesito a alguien más. Tampoco pero así. Sí, y era como un formato así como para pasar los eventos que de pronto asomaban por allá y así, pero se concreta recién ya en Europa cuando me fui igual de mochilera hacia Francia, en España, donde más estuve un poquito en Alemania. Una gira muy amplia. Sí, se iban armando ahí las cosas y ahí es donde conocí a mi compañero, a William Farinango, y es ahí donde ya se establece y aterriza este formato. Y además como él es encargado de hacer los arreglos, escribe para el contra y la guitarra, y ese formato se ha ido manejando estos últimos tiempos, ¿no? ¿Qué sello personal le puso William a la producción de este proyecto? Sello personal. De él, que lo mires ahí, que dices, esto es lo que me ha aportado. Sí, a ver, es que William primero tiene una formación muy amplia, muy interesante, y es una persona que se entrega completamente a la formación, al conocimiento, entonces está siempre ahí, dale. Y él estudió música clásica, primero es músico popular por su papá, ¿no? Que también fue guitarrista, es guitarrista. Y luego hizo una formación clásica allá en Francia y después hizo una formación en música de jazz, sabe hacer arreglos musicales y todo. Entonces como que maneja estos tres lenguajes, es un experto y conocedor amplio de la música ecuatoriana. Entonces con todos esos conocimientos me parece que lo que él aporta es justamente la capacidad de criterio a la hora de elegir elementos, ornamentos, incluso la instrumentación, elegir también los colores armónicos, elegir las estructuras también de los arreglos musicales. Para mí ha sido importante porque los arreglos están pensados para que la cantante no se pierda. Entonces eso también es un manejo, es un estar pendiente, es un conocimiento, es un también aporte, ¿no? Ahora, entonces, vamos a lo que tú mismo señalaste, tus viajes, tus giras. ¿Qué sentiste, Mariela Condo de Cacha, cuando se vio en el cartel del festival UOMAD, organizado por Peter Gabriel? Sí, ay, cierto, eso fue hace cuánto, eso fue en Chile. A ver, ¿cómo fue esa? Sí, a ver, yo me acuerdo que sí, nos armamos como antes de hacer este último disco, durante el disco Pinceladas, me parece que fue que con una compañera, justamente como pensando en esto de no podemos viajar con tanta gente, hay que buscar un formato más sencillo. Así que ahí fue la única vez que me animé a hacer un dúo con
mi amigo guitarrista mexicano, alguien cayó por ahí. Se durmió alguien. nuestro querido Beto Gómez, un guitarrista mexicano que estuvo un tiempo acá. Entonces, antes de que se vaya, dijimos, tenemos que hacer una gira hacia Argentina. Y nos fuimos en bus. Wow. Todo el camino desde acá, desde Ecuador. Hay una parte que hicimos en avión, creo que fue... Bueno, hay una parte. Pero el resto lo hicimos por tierra. Y fue un viaje súper lindo, muy interesante. Y durante ese trayecto, en ese plan viajero, apareció este festival súper chévere, muy lindo. Y nos presentamos en Chile. Estuvimos con Alex Alvear. O sea, armamos como un proyecto ahí para ese momento sobre la música ecuatoriana. Entonces fue muy lindo. Fue muy interesante y ese 2016 es un año muy intenso para ti, ¿no? Este festival, la gira por Perú, Chile, Argentina, Uruguay, México. Sí. O sea, muy, muy intenso. Sí, estuvo lindo. Fue muy intenso, fue muy enriquecedor. Y además la manera como lo hicimos, ¿no? Viajando desde acá. Yo amo viajar en bus. A mí me encanta el bus. ¿Ah, sí? Yo prefiero prefiero más el bus que el avión en sí. El bus me parece muy chévere el viaje. Y en México llegas hasta el Zócalo, inclusive. Sí. Chévere, qué interesante el hablar. Cierto, claro, porque allá hicimos una conexión muy interesante con Leonardo, el señor Leonardo. Ay, me olvido de su apellido, qué horror. Bueno, pero bueno, fue o es todavía, no lo sé, embajador de Ecuador allá en México. Una persona muy, muy, muy amable, muy generosa. Entonces con él se abrieron oportunidades, hicimos conexiones por ahí y se hizo esta presentación ahí en el Zócalo. ¿Y qué te enseñó México de ti mismo? Ay, México. Yo ya me quedaba por ahí, yo ya no quería volver. Claro. México es... Ay, yo donde no viviría es en Europa ni en Estados Unidos. Yo sí, por alguna razón... América Latina. Me tocara irme a vivir a algún lado, que espero que no, ya sería México. Sí. México es muy interesante. Como... En el ámbito cultural, artístico, la diversidad. Y la gente mismo. ¿No? Y hay alguna historia lejana que por ahí como que me llama. Debe ser. Alguno de sus ancestros seguro bajó por ahí. Por o ahí, acá por el subió, Pacífico. No sé, por ahí hubo algún cruce. Fuiste también artista principal del Festival Cultural del Ecuador en Francia. Ajá, sí, también. Mira que ya no te acuerdas todo tu caminar, que es bien grande. Y luego el Festival de Lisboa. En Lisboa, cierto que también estuvimos ahí. Ajá. Sí, mira que es muy lindo ahora mirar las muchas puertas que ha abierto mi voz, mi canto, a mí misma, cómo me ha abierto. Y te sentías embajadora. No, embajadora, no lo sé. Es un tema de decirlo, ¿no? O sea, porque uno, a lo mejor aquí uno no valora la identidad. Eso lo veo con los migrantes, que hoy migran bastante a Estados Unidos. O sea, salen y se sienten muy orgullosos de ser ecuatorianos, de hacer algo que realmente dé a conocer nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra música. O sea, me refiero a eso, ¿no? O sea, ser una parte de eso en estos escenarios tan importantes de Europa y América Latina. O sea, ¿estabas posiblemente en tu mejor momento? ¿O no ha llegado tu mejor momento todavía? Yo creo que ahora es mi mejor momento. Curiosamente. Y es cuando menos estoy cantando. Pero siento que estoy en mi mejor etapa. Es mi mejor edad. Pero también has tenido colaboraciones, cerrando esta parte, colaboraciones también aquí con artistas muy famosos, ¿no? ¿Cómo es esto de las colaboraciones? Sí, siempre se abren posibilidades con artistas de acá y eso está súper chévere porque vamos ahí compartiendo. Ahora mismo, este jueves voy a cantar en un evento que se va a dar en la Casa de la Cultura, que está organizando la prefectura. Ahí voy a compartir con Hipatia Balseca,
El otro nombre se me olvida. Hipatia Balseca, Patti Ray, Ceci Narváez. Wow. Y otras cantoras hermosas, increíbles. Está Linda Pichamba, que es una cantante también muy linda del norte. Ella sí del norte. Yeah. Muy linda, ella con una voz preciosa. ¿Quién más está? Bueno, hay algunas cantantes, muchísimas, de hecho, en realidad. Ajá. Sí, entonces, lo chévere de esto, claro, es que se van abriendo posibilidades de compartir con quien no he compartido, ¿cierto? Ahorita sí es, por ejemplo, con el más querido, el segundo Rosero, todavía me faltan ellos. No se ha dado, pero ya se va a dar. Bueno, si me estás escuchando, mi estimado Gerardo, que yo sé que por ahí tú estás. Oye, tal vez sí canté, pero no me acuerdo. Lo tuyo sí es clásico, o sea, si te vi, mañana no te conozco. Muy bien, pero está bien. Ahora, los reconocimientos. Recibiste la medalla bicentenaria al Mérito Cultural 2012. En el 2013 te otorgan el premio Canción Imprescindible. ¿Cómo te sientes el reconocimiento? ¿Crees que ha sido justo o no? Oye, ahí está, El Trigo y el Sol. Es que esa canción es la que fue premiada. Esa fue mi primera canción. Esa fue. Mira que he tenido que darme la vuelta, pero logramos. Ahí está, El Trigo y esa fue la canción premiada. Muy bien. ¿Cómo se siente esto de los reconocimientos? ¿Crees que te han reconocido lo suficiente? ¿Falta? Nunca es suficiente, ¿no? Claro. Nunca es suficiente. Creo que tienes razón contigo. Creo que hay una deuda. No, a ver, yo creo que con los reconocimientos, los premios y todo eso, siempre es de agradecer, por supuesto. Siempre es yo creo que el que diga que no le interesa o que no le hace nada, un poco hay una mentira ahí. Hay un estímulo. Sí, claro, ¿no? pero sí creo que hay que tener mucho cuidado también a lo interno en cada uno. Bueno, en mi caso, como de cuidar que el ego no se sobrealimente o no crezca demasiado con los reconocimientos, los premios, porque siempre estamos como aprendiendo, siempre nos faltan cosas por aprender, siempre estamos en crecimiento, nunca es suficiente. Entonces, por supuesto que sí. Estamos en perpetua formación, vamos transformándonos, estamos moviéndonos a lo interno también. Entonces, sí, yo creo que como estar muy atentos y muy pendientes de eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo más difícil de ser mujer indígena en la industria musical ecuatoriana? ¿Complicado? A ver, en la vida, si me lo preguntas, en la sociedad, yo te podría decir muchas cosas de lo difícil que es ser mujer en un medio como el que estamos, ¿ya? Desde cosas muy sencillas, como a nivel físico, ¿no? Pero en la industria, no sé, no me ha pasado que, por ejemplo, no sé, me nieguen un espacio o que me discriminen. O tal vez sí lo han hecho, porque como te digo, vivimos el racismo blando y de pronto sí he sido discriminada toda la vida y no me he dado cuenta. Sí, entonces, falta alguien y diga, entonces, Marielita. Claro, el relleno, ¿no? La cuota, ¿cómo llaman eso ahora? La cuota de... Eso, tú ya sabes. La cuota de interculturalidad. Sí. Para completar la cuota. El 7% que dicen 7%, que somos, ¿no? Sí. Entonces, claro, no creo que sea como la más indicada yo como para decir sí, nos discriminan, porque no lo he vivido así como. Pero por ejemplo en la vida cotidiana, ya el hecho de ser mujer, que tal vez, tal vez entonces sí influye, pues, ¿no? En cómo ejerces tu profesión, en este caso, claro. En mi caso, el ser cantante, ¿no? Y eso que no tengo hijos, o sea, no me puedo ni siquiera imaginar cómo será para una madre cantante con hijos, con un sueldo precarizado, claro. Etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienes, sumemos, eres mujer, eres indígena, cantautora,
que no hace música comercial, ¿no? Dejémoslo claro. O haces otro tipo de música mucho más que tiene valor, creo que intangible, pero que seamos honestos. O tal vez no tengo el talento claro. para hacer hits, entonces estoy dando la vuelta. Yo creo que no, al menos desde mi punto de vista no. Tú no haces música comercial, haces otro tipo de música y creo que para eso y voy a ser muy franco y honesto, los ecuatorianos no estamos preparados, que en otros lugares se valora muchísimo ese tema, como tú decías, no es un tema de querer o no querer, sino no tenemos desde la educación, ¿no es cierto?, elementos de acceso a una verdadera cultura en todos los géneros. ¿Cuántas puertas se te cierran al mismo tiempo si sumamos todo esto? Mujer, indígena, cantautora, que no hace música comercial. ¿Se te cierran las puertas? ¿O no? Seguramente sí, pero no me doy cuenta. Pero, o sea, yo creo que desde ese lugar de ver cómo vivimos en una sociedad, en un sistema que nos precariza cada día y nos sigue precarizando, nos sigue quitando más y más y más derechos, sí, por supuesto que se nos cierran las puertas. Claro. Porque cada vez lo hacemos con menos recursos. Entonces, pero tu línea, que tiene una línea, van a disculparme en el medio cultural, pero tú haces una línea cultural de muy alto valor, pero que los ecuatorianos no estamos a lo mejor preparados o tenemos ese acceso. No están preparados para porque no, dejemos hay que hablar sin filtros aquí. Pero en cambio la música popular sí. Entonces, alguna vez tú no dijiste, se me cierran las puertas por acá, no hay financiamiento, me dedico a otro tipo de música que puede ser más comercial y tú lo pudieras hacer y a lo mejor tendrías mucha más apertura y también contratos y un montón de circunstancias. Yo quiero ser honesto, tú tienes una voz genial, tienes el conocimiento, entonces digo, podrías. Pero no se te ha pasado. Hacer. Ese es el punto, por supuesto. Claro, es eso. Entonces se te cierran las puertas. Hacer. ¿Y qué debemos hacer ante eso? ¿O qué es lo que se debe plantear? ¿Qué es lo que se debería hacer o plantear? Yo creo que eso ya les corresponde justamente a los que se dedican a hacer leyes, a hacer políticas y todo. Pero es a todo nivel. ¿Qué estrategias se tienen que hacer? Sentarse a hacer, perdón. Pero si te dijera el presidente, que no lo va a hacer, por supuesto, pero imaginémonos. Que me dijera a mí. Que te dijera. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues no lo voy a dar pensando. Quiero apoyarte. Señor, contrate a expertos que sepan cómo elaborar eso leyes. Le dirías al presidente. Claro, yo no lo voy a dar pensando. Claro. Porque yo primero que no tengo la formación para eso. Tú dices, a ver, no hay apoyo, estoy complicada. Entonces, ¿qué le digo? Ya sé. ¿Ya? Señor presidente, en países muy avanzados, ahora mismo se paga un sueldo universal a los artistas solo por el hecho de ser artistas. Perfecto. Hágalo. ¿Sí? Es una inversión muy importante para la sociedad. Invertir en cultura es lo mejor que usted puede hacer. Claro, y acuérdese cuando usted de dónde vino, dónde nació y todos los colleges en los que ha pasado y donde la cultura se valora. Perfecto. Mira, ya hemos llegado a un acuerdo. Esto lo va a ver el presidente, tranquilo. Voy a decir otras cositas más, por favor. No, aquí sin filtros, dale. Lo que tú quieras, aquí todo es permitido, sin censura. Y además, como no tenemos pauta, eso nos da una tranquilidad de poder decir lo que nosotros pensamos. Señor presidente, póngase a trabajar, por favor. Lo primero, está trabajando, está en Dubái. Está viendo las carreras de Fórmula 1. Sí, o sea, está trabajando. Un mes se va a trabajar afuera. Un mes. Está en territorio. Como dicen los políticos ahora, está en territorio. Está en territorio. Eso es ahora. Ese es el eufemismo de hoy por hoy. Está en territorio, ¿ya? Desde tu experiencia, ¿ves el feminismo en clave indígena? Son preguntas complicadas, Marquito. Pero... No, creo que no, porque yo creo que cada feminismo... ¿Eres feminista? Sí, pienso que es importante. Yeah. Es importante que se visibilicen muchas cosas que han estado mal. Yeah. Sí. Ahora, con lo que no estoy de acuerdo mucho es como el mirarnos a nosotras mujeres, todas, solo como víctimas. O sea, somos víctimas, pero
seguro también somos, victimarias también en otros Nos hacen sentidos. sufrir mucho también. Es decir, creo que no estamos libres también de cometer violencia solo por el hecho de ser mujeres. Claro. Me parece que, pero lo que me parece interesante es que el feminismo justamente ha venido como a topar una herida, algo que que se ha venido haciendo mal desde hace mucho tiempo y que nos plantea un autocuestionamiento. Claro. Entonces eso me parece muy interesante y está bien. ¿Y es diferente el feminismo de las comunidades y el feminismo urbano? No estoy muy metida así como pero como experta, tú, como una experiencia. Pero, no le pregunto a la experta, le pregunto pero yo a creería Mariela. que sí, porque, a ver, ¿qué sabe, por ejemplo, una mujer de la urbanidad, feminista también y todo, sobre la vida realmente, cómo es en una comunidad completamente discriminada, aislada, empujadas a solamente sobrevivir, despojadas, viviendo en pobreza extrema y encima racializadas? Sí, me parece que definitivamente es distinto, ¿no? Ahora entiendo por qué no haces música comercial y te dedicas ¿A qué? a una perspectiva de reivindicación, de hablar cosas. Me parece muy bien. Ahora, vamos a la espiritualidad, el silencio y los procesos internos. ¿Tú eres una persona espiritual? ¿Qué es ser espiritual? Bueno, la espiritualidad en tu vida, en tu música, es ese ser interno. Cuéntame. Sí, sí, creo que estos últimos años... ¿Crees en Dios? No creo en un Dios como un alguien o un alguien así con barba o que está en la iglesia o que nos mira en todas partes. Y eso no creo. Pero sí creo en esa mística, en ese misterio, en esa divinidad, en eso que no logramos. Supremo? No sé si ser, pero sí creo en ese algo que nosotros como humanidad no alcanzamos a comprender del todo, solo lo percibimos, lo sentimos. Sí hay un misterio que nos atraviesa y atraviesa también el universo, la tierra, la naturaleza. ¿Tienes un ritual antes de subir a un escenario? O sea, dices, respirar. Y dicen que la respiración es una manera de hablar con Dios. Sí, correcto, que es el aliento de vida. Entonces sí, me tomo muy en serio ahora. Esa es mi ritual actual, ¿no? Antes eran otros rituales que ya no son convenientes. ¿Hay alguna canción que cantas y que nunca puedes cantar sin que se te quiebre la voz? No. ¿O depende? Sí me pasa eso, pero trato de que no sea en el escenario. Si me pasa eso, yo tengo que cantarlo sola o en el ensayo y ahí llorarlo. Si es que hay que llorar, trabajarlo y ya en el escenario eso no puede pasar. Profesional. Puede ser. Hay gente que yo admiro, hay cantantes. Por ejemplo, Susana Baca, que es una grande, una hermosa además. Yo le he visto en muchas ocasiones cómo se quiebra, llora, pero puede seguir cantando. Yo no podría eso. Eso me parece un talento extra ya, porque está y de repente tú le ves y se le quiebra la voz, pero sostiene. Claro. De repente está completamente empapada y sigue cantando. Entonces, no puedo yo hacer eso. ¿Alguna vez has pensado dejar la música? Muchas veces. Sí. Muchas ¿Y qué veces. te hizo quedarte? A ver, primero que es lo único que sé hacer. O sea, el canto es el oficio que aprendí a hacer desde niña. Entonces es mi trabajo, es lo que me provee de recursos. Y eso también ha significado un rehacer mi relación con la música y con el canto, ¿no? Porque hay una línea muy delgadita, ¿no? Entre la pasión y el trabajo, y a qué momento se vuelve solo trabajo, y a qué momento ya el oficio deja de ser un lugar de curiosidad, un lugar de crecimiento.
Y se vuelve rutina. Entonces, sí, y sí, se puede volver muchas cosas más desastrosas que solo la rutina. O sea, que se puede volver un lugar oscuro. Pero sí, pero sí me he planteado la posibilidad de dejarlo, pero no lo dejaría, ya no lo dejaría. Ok, vamos cerrando oye, qué interesante diálogo. He tenido que hacerte acuerdo de muchas cosas muy importantes. Mi memoria. Mi estimada Mariela, a ver, ¿te han pedido cambiar tu forma de vestir, de hablar o de cantar para ser más comercial? Para ser más indígena. Sí, para ser... deja de ser un poco más de estos temas identitarios, canta música más comercial. ¿Qué respondiste? Qué pereza. Sí me han dicho muchas veces me han dicho como, más bien cosas así como, ¿puedes cantar algo más movido? ¿Qué quieres? ¿Un vallenato? ¿Una salsa? ¿Una cumbia? ¿Un merengue? Sí, y con este lado del vestuario también, ¿no? Como... Yo siempre pienso que... Pero es muy lindo tu look. A mí me gusta tu look. Ahorita estoy sin el look apropiado. Está bien. No, tu look en las presentaciones son geniales. Muchas gracias. Únicas. Sí. Pero sí me ha pasado como que de pronto alguien te dice, puedes vestirte más tradicional. Y eso sí... Claro. Es como, a ver, no ¿quieres seas boludo, ¿no? ¿quieres que sea la indígena que calme tu conciencia? Muy buena respuesta. Recientemente, y ahí sí me di cuenta que me querían usar, fíjate. Ya me di cuenta. Ya te estás acordando. Sí. Porque claro, me querían me querían dar un premio. Justo en una etapa, recientemente, ¿no? Ya sabemos. En un momento coyuntural muy delicado y justo en ese momento me querían hacer un gran reconocimiento público y no sé qué. Y ahí sí dije... Una medalla al gran mérito. Sí. Entonces, claro, querían usarme de figurita para decir, todo está bien, estamos reconociendo a los artistas. Claro, y recién desapareció el Ministerio de Cultura y, oh, sorpresa, me quieren dar un premio. Entonces tuve que escribir y decir... Lo lamento mucho, no me alineo a sus acciones. Muchas gracias, le agradezco con todo mi corazón. Pero si es en otro tiempo, gracias. Sí, cuando vuelva a aparecer el Ministerio de Cultura, tal vez lo piense. Ok. Te quiero agradecer, pero no quiero dejarte ir. Tú has roto esquemas, quiero decirlo. Eres alguien que has llevado de vanguardia. ¿Qué nos puedes decir como un mensaje final? Eso está más difícil. No sé dar consejos. No te estoy pidiendo un consejo. Mío. Te estoy pidiendo simplemente que tú determines algunos elementos tuyos que nos puedas compartir. A ver, primero, no se endeuden. No vale la pena. Es muy arriesgado endeudarse. Porque me pasó en esto de los discos. Entonces, no. Empujar más la creatividad, buscar siempre más opciones, pensarlo muchas veces antes de tomar una acción en el sentido artístico, respetar el ritmo de cada uno, es decir, como los procesos, ¿no? Si yo me demoro más tiempo en escribir una canción, está bien. Si alguien lo hace más rápido, también está bien, pero como respetar el ritmo propio, eso me parece importante. Muchas gracias. Quiero agradecerte, mi estimada Mari. Ha sido un diálogo muy interesante. Tú no quieres recordar las cosas, pero te hemos hecho recordar una gran parte. Agradecer a todos los que nos miran por las redes sociales y a ti, Mari, gracias por representarnos. Yo me he sentido muy orgulloso de ti. Tú ni siquiera me has parado bola por ahí, pero siempre que estoy en algún espacio, pues resalto tu trayectoria, lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Creo que lo mejor está por venir. Gracias por estar en mi programa y por haber hablado sin filtros, porque hay muchos que maquillan, pero a ti te he visto muy transparente. Así es que ya saben, este es nuestro programa de Sin Filtros con Marco y será hasta el próximo lunes a las 9 de la noche. Muy buenas noches. Gracias, Mari.
Sin filtros con Marco, el podcast. El podcast.